הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. Que la paz del eterno Elohim nuestro, soberano del universo, esté sobre todos vosotros. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Les habla el Roé Miguel Baruch Koselef del Ministerio de Nueva Esperanza, transmitiendo este programa de las raíces hebreas de la fe desde la ciudad de Londres, Inglaterra. Shalom, Shalom Aleichem, 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 Shalom Aleichem. Bendito sea el Ab Elohim de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Hamashiach, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos Kedushim, santos y sin mancha delante de él. Carta a la Keilah de Éfeso, capítulo 1, pasukim del 3 al 4. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, amados Ajim, amadas Ajayot de las Américas, de Europa, de Asia y de todo el mundo que estén escuchando este programa que cada lunes estoy trayendo para todos ustedes. Hoy, lunes 7 de marzo del 2016, y según el calendario hebreo estamos a 27 o 28 de Adar del 5776, dependiendo de qué parte del mundo te encuentras en estos momentos. Aquí en Teshuvah Radio seguimos con la serie preparándonos para el Pesaj. Y hoy vamos a traer el tema ¿por qué celebrar la fiesta de panes sin levadura? Amados, durante muchos años los Benei Israel vivieron la servidumbre en Egipto. Como respuesta al clamor de su pueblo, el Eterno envió a Moshe ante Faraón con la orden de dejar ir a su pueblo. Pero Faraón no prestó atención, y Yahweh envió 10 horribles plagas sobre Egipto para convencer a Faraón de quién era Yahweh. Después del Shabbat, amados Ajim, la fiesta más importante que Yahweh ha dado a su pueblo es el Pesaj, que se celebra el día 14 de Abib o de Nisan cada año. Este año del 2016, el Pesaj será al anochecer del 22 de abril del año 2016. 22 de abril empieza Pesaj. La cena de Pesaj es la Santa Cena de Yahweh, que tanto ha confundido al cristianismo por no reconocer en el Cordero Pascual a Yeshua HaMashiach mismo, entregado a sacrificio para que nosotros tuviéramos la oportunidad de justificarnos al quedar nuestros pecados y transgresiones perdonadas. En otro programa explicaré, amados, el real significado de la Teshuvah, del arrepentimiento y del cambio de camino del creyente en Yeshua. Como parte de ese cambio de camino y de compleción de nuestra Teshuvah, tenemos que limpiar nuestras vidas de todo lo que nos impide la santificación. En los 2 programas anteriores expliqué la importancia de deshacernos de la levadura. Hoy voy a hablar de más preparación relacionadas con esta fiesta de los panes sin levadura que celebraremos durante una semana a partir del día de Pesaj. Hablaba de la Santa Cena de Pesaj para Yahweh, el reconocimiento de que Yeshua es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Elohé que quita el pecado del mundo. La Santa Cena de Pesaj
celebre el amor de Yahweh por su pueblo y Israel, ya que a través de la acción de la sangre del Cordero sobre los postes y marcos de los portones, la muerte se alejó de los Benei Israel. De igual manera, cuando reconocemos que Yahshua es ese Cordero Pascual, cuyo sacrificio se dio para que pudiéramos quedar limpios antes de proseguir en obediencia a la Torá y a los mandamientos de Yahweh, para mostrarnos dignos como la novia que un día celebrará el matrimonio eterno con su Creador. Pero vamos a leer las Escrituras, vamos a ver exactamente qué nos dice la Torá al respecto y nos vamos al Sefer de Shemot, al libro de Éxodo capítulo 12 y vamos a leer la mayor parte del capítulo 12 de Éxodo. Dice: y Yahweh habló a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses, será Rosh Hadashim para vosotros, que significa el principio de los meses. Pasuk 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al atardecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Pasuk 8. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas, y no dejaréis nada de él para cuando salga el sol, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego, y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es el Pesaj de Yahweh. Porque esa noche pasará por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, Yahweh. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta a Yahweh. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Pasuk 15. 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendréis una santa convocación y otra santa convocación en el 7º día. Ningún trabajo se hará en ellos excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podréis hacer. Guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero
comeréis panes sin levadura desde el día 14 del mes al atardecer hasta el día 21 del mes al atardecer. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comeréis nada leudado. En todo lugar donde habitéis, comeréis matzot, o sea, panes sin levadura. Pasuk 21. Entonces Moshe convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificad el Pesaj. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues Yahweh pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, Yahweh pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el destructor entre en vuestras casas para heriros. Y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que Yahweh os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis: es un sacrificio del Pesaj a Yahweh, el cual pasó de largo las casas de los Benei Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los Benei Israel fueron y lo hicieron así, tal como Yahweh había mandado a Moshe y a Aarón, así lo hicieron. Qué hermoso esta obediencia que mostraron los Benei Israel cuando Moshe les habló de la institución de estas fiestas, tanto la fiesta del Pesaj como la celebración de los panes sin levadura, de los matzot. Vamos a continuar hablando de este tema, pero primero vamos a alegrarnos un poco con un jalel que exalte a nuestro Elohé, a Yahweh. Vamos a alegrarnos y exaltar a nuestro Elohé. יש לי ארץ, החלב נוגע בדבש, והישן נושן, עטוף ובחדש, והיא יפה קדושה, רבים הרוצים בה, ומי ידע דרכה, מנהיגים רבים לה, בית ועוד בית, מקיבוץ עד למושב, בעיר אחת גדולה, עשויה כולה זהב. ישראל היא הבית שלי, ישראל החלום שאיתי, ישראל כאן ועכשיו, ישראל, ישראל, ישראל היא הבית שלי, ישראל החלום שאיתי, ישראל כאן ועכשיו, ישראל, ישראל. ים יפה כחול והיא יבשה מים, ומדבר ירוק מטל שבשמיים, דור שקבע דגל כחול לבן, ודור
אנחנו כאן לעד, לטעת ולבנות, מחלום לתקווה, את ארץ האבות. ישראל היא הבית שלי, ישראל החלום שאיתי, ישראל כאן ועכשיו, ישראל, ישראל, ישראל היא הבית שלי, ישראל החלום שאיתי, ישראל כאן ועכשיו, ישראל, ישראל היא הבית שלי, ישראל החלום שאיתי, ישראל כאן ועכשיו, ישראל, ישראל, ישראל היא הבית שלי, ישראל החלום שאיתי, ישראל כאן ועכשיו, ישראל, ישראל. En una sala de emergencia de un hospital había un padre que trajo a su niño pequeño. El niño había sacado una de las llantitas, uno de los neumáticos de uno de sus camioncitos y se lo había metido en la nariz. El padre estaba muy avergonzado, pero el médico le aseguró que este era algo que los niños frecuentemente hacían. Así que el médico rápidamente quitó la llantita, el neumático del camioncito de juguete, y el padre y el hijo se salieron. Pero al poco rato el padre regresó a la sala de emergencia y quiso hablar con el médico en privado. Y cuando estaba el padre en la sala privada dijo: mira, cuando volvíamos a casa yo estaba mirando esa llantita, ese pequeño neumático y me preguntaba: ¿cómo es posible que mi hijo haya conseguido meterse esto por la nariz? Y luego continuó explicándole el problema. Afortunadamente, al médico no le costó demasiado quitar la llantita de la nariz del papá. ¿Y cuál es la moraleja de esta historia? Bueno, pues podrían ser dos cosas, ¿no? Por un lado, puede ser de que sencillamente las llantitas no deben de meterse en las narices de las personas. Pero por otro lado, debemos de empezar ya a pensar como adultos y no estar siempre pensando como niños. Hay ciertas cosas que no deben de estar en nuestros cuerpos. Hay ciertas cosas que no deben de estar en nuestras mentes y hay ciertas cosas, Ahim Hayot, que no deben de estar en nuestras casas. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué es lo que podemos nosotros aprender de lo de los panes sin levadura? La Pascua simbolizaba la libertad que el Eterno quería dar a su pueblo, pero la fiesta que continuaba la Pascua duraba 7 días y dentro de esta libertad que Elohé le daba a su pueblo, ellos tenían que quitar cosas que formaban parte de sus vidas, que formaban parte de sus hogares. Durante la fiesta de los panes sin levadura, al pueblo de Yahweh se le instruye no solamente que debe de comer panes sin levadura durante una semana completa, sino que tampoco pueden tener nada en sus casas que tenga la más mínima cantidad de levadura. O sea que cualquiera que haya comido algo con levadura durante esa semana tenía que ser cortado, eliminado, arrancado del pueblo de Israel. Ahora, nosotros ya estudiamos la semana pasada que la levadura era una forma simbólica que tenía el Eterno para mostrarnos el poder
del pecado, de la transgresión de la Torá. Porque hay una cosa que dentro del cristianismo cuesta entender. El pecado es la transgresión de la Torá. Por lo tanto, para dejar de pecar, tenemos que dejar de transgredir la Torá. Así de simple, así de sencillo. El pecado es la transgresión de la Torá. El vivir una vida sin pecado es una vida que no transgrede la Torá. Vamos a ver algunos casos que no vimos en las semanas anteriores sobre el uso de los panes sin levadura. Cada vez que Israel ofrecía un sacrificio quemado, si era para Yahweh, el pan que se usaba no podía tener levadura. También la semana pasada habíamos estudiado acerca de la levadura de los fariseos, que representaba la hipocresía, ¿no? Había en la carta a la Keilah en Corinto, Rav Shaul Pablo criticó la presencia de un varón que había estado en pecado de inmoralidad sexual y que en vez de haber echado fuera a esa persona, siguieron allí con él, tal vez porque era una persona con poder o con dinero. Entonces había una cierta pasividad respecto a la eliminación del pecado en la Keilah. Rav Shaul dice en primera de Corintios 5:6, en la primera carta a la Keilah de Corinto, capítulo 5, pasuk 6, dice: ¿no sabéis que un poco de levadura levanta toda la masa? Así que esa es la manera que tiene Yahweh de mostrar la forma en que obra el pecado en nuestras vidas, cómo obra la transgresión de la Torá. Entonces, si nosotros mirásemos, por ejemplo, si comparásemos un pan normal, un pan que tiene levadura, y tenemos otro pan que es un pan matzá, un pan sin levadura, veremos que el primero es un pan gordo, dorado, apetecible, y el segundo más bien es una especie de galleta grande que es plano, ¿no? Entonces, el pecado actúa en nuestras vidas de la misma manera que la levadura actúa en el pan. En primer lugar, el pan que lleva levadura es un pan que tiene muy buen sabor. En cambio, si nosotros comemos el matzá, que es el pan sin levadura, no tiene tanto sabor, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros preparamos el pan normalmente con levadura, porque el pan leudado da un sabor agradable al pan. Nosotros lo compramos así y lo comemos así. Pero el pecado, queridos Ajim, queridas Ajayot, actúa de la misma manera. El pecado complace, el pecado causa placer, el pecado produce resultados agradables a la persona. Si no fuesen agradables los resultados del pecado, a nadie se le tentaría. El pecado son cosas agradables. Hasatán, el enemigo, se disfraza de ángel de luz. El pecado puede venir en forma de una mujer muy guapa, de un varón que es muy bien parecido, de una persona que nos puede resolver la vida, de una situación que nos puede resolver la vida. Y así nosotros caemos en la inmoralidad sexual, caemos en la mentira, caemos en el engaño, caemos en el robo. Entonces, Ajim, lo que hace la levadura es que parezca que el pan tiene más harina de lo que en realidad tiene, ¿no? Porque si nosotros comparamos este pan que se ha inflado con el matzá, es posible que parezca que el pan tiene mucha harina, es muy grande, y que la matzá tiene poca, y sin embargo, tal vez las medidas que se habían hecho eran medidas idénticas, ¿no? El pecado puede hacernos creer que nosotros tenemos más en nuestras vidas de lo que realmente tenemos. Por ejemplo, hay pecados, ¿no?, que producen amargura, que producen odio, que tal vez nos hace sentir que nosotros tenemos más poder sobre otras personas.
Hay pecados como la hipocresía o el racismo que nos pueden hacer sentir más importantes de los que realmente somos. Hay pecados que se producen cuando vemos películas demasiadas violentas o materiales que son sexualmente explícitos, que nos pueden hacer creer que somos más maduros, ¿no? Y que hemos ya crecido, que ya nos volvemos adultos, ¿no? O por ejemplo, los pecados de la borrachera o del consumo de drogas pueden engañarnos en hacernos creer de que hemos ganado más control sobre nuestras vidas. Así que el pecado nos puede llevar a creer que hemos ganado más de algo en nuestras vidas, pero en realidad lo único que hemos ganado es putrefacción. Si nosotros miramos un pan, cuando ya pasan 3, 4, 5 días, veremos que desde afuera hacia adentro empieza a crearse un moho de color verdoso. Y este moho de color verdoso empieza a extenderse por todo el pan hasta que el pan se pierde. Sin embargo, ustedes miran esa galleta de matzá, esa galleta o ese pan sin levadura, ¿no? Y puede pasar el cuádruple de tiempo y sigue manteniéndose para poderse comer. No hay moho, porque el moho se forma en la levadura, del mismo modo que la putrefacción de nuestras vidas ocurre a través del pecado. Ahora, nosotros sabemos que debemos de crear ambientes y hogares donde nuestras familias deben de quedarse libres de las influencias destructivas de lo mundano que nos está rodeando, ¿no? ¿Cómo hacemos para mantener estas influencias fuera de nuestras vidas, fuera de nuestras familias? Pues cerramos la puerta, echamos llave. Es lo que haríamos con cualquier intruso, cualquiera que quiere meterse en nuestras casas para hacernos daño. Nosotros cerramos la puerta en primer lugar. Y si no queremos que este intruso pueda romper la puerta, pues entonces echamos un cerrojo, un seguro. Nosotros somos padre de familia, madre de familia. Nosotros somos los guardianes de las puertas de nuestros hogares. Nosotros tenemos las llaves a la casa y el Eterno confía en nosotros de que nos vamos a asegurar de que la destrucción del mundo, la destrucción del mundanismo no atraviese la puerta de nuestras casas. Entonces tendríamos que tener un listado de ciertas cosas que nosotros debemos impedir que entren en nuestras casas. Primero, hay ciertos programas de televisión, ciertas películas, ciertos libros, ciertos juegos, ciertas revistas que enseñan un tipo de moralidad, un tipo de violencia que no debemos aceptar que nuestros hijos, que nuestras familias aprendan. Hoy en día hay juegos de video que son tan violentos que esa violencia va creciendo como levadura dentro de la mente de nuestros hijos. Luego no entendemos que nuestro hijo a los 15, 16 años sea tan violento, pero hemos permitido que desde los 5 o 6 años esté con juegos, esté con pistolas de juguete, con cuchillos, con espadas y con todo tipo de juguetes que solamente causan que este pecado, esta mentalidad pecaminosa ingrese en la mente de nuestros niños. También nosotros sabemos que hay ciertos amigos, ciertas amigas que pueden tener nuestros hijos, nuestras hijas, que no quisiéramos que se asocien con ellos, tal vez por la forma de vestirse, la forma de hablar, las costumbres que tienen o las costumbres que tienen sus padres. Entonces nosotros tenemos que saber elegir las amistades de nuestros hijos y no dejar que ellos mismos elijan lo que ellos no saben. También sabemos que si nuestros hijos entran en contacto o en posesión de alcohol o drogas, que esto les podría destruir. Así que, ¿por qué voy a permitir esas cosas en mi casa?
¿Por qué voy a permitir cosas en mi casa que puedan destruir a mis hijos? ¿O por qué les voy a enseñar que el juego es normal, jugando yo mismo, comprando loterías, comprando cosas que van a dañar a mis hijos? Recuerden una cosa, queridos Ahim, queridas Ahayot, Javerim, Javerot, recuerden que nuestros hijos aprenden todo lo que nosotros les queramos enseñar. Últimamente en el cine y en la televisión surgen ciertas edades de poder ver. Aquí en Inglaterra, por ejemplo, si sale una U, significa que todos los niños pueden ver. Si sale una PG, significa que los niños pueden mirar con supervisión de los padres. Si luego sale 12 años o 15 años o 18 años, ¿no? Eso significa que una persona de 18 años, ellos determinan lo que ya puede ver una persona de 18 años. Y esa persona de 18 años, pues ya puede ver todo lo que tiene que ver con violencia, todo lo que tiene que ver con lo implícito, sexualmente, todo lo que tiene que ver con cosas que son horribles. Pero normalmente los de 15 ya están mirando lo de los 18 años. ¿Por qué nosotros creemos que es correcto que nosotros veamos películas llenas de violencia? ¿Por qué creemos eso? O de sexo. ¿No les estamos vendiendo a nuestros hijos la idea de que ciertas cosas solo lo pueden hacer los adultos? Y esto es una forma de mentira, porque ellos que desean ser adultos, ellos que desean ser grandes, van a identificar ciertas acciones de los adultos como el hecho de ser grandes. Esto es una dicotomía y nos hace creer que la base moral o las costumbres morales deben de ser diferentes entre los adultos y los niños. Y eso es falso. Porque tu padre, si tú fumas, tu hijo va a fumar, porque va a ver que el fumar es totalmente normal. Y si tú te emborrachas, tus hijos van a tener todo el pretexto para poderse emborrachar. Y si tú tomas drogas y lo haces delante de tus hijos van a creer que eso está bien. Y si tú eres un hermano mayor que estás fornicando y haces alarde de tu fornicación delante de tus hermanitos pequeños, ellos van a admirar eso y van a querer entrar en ese mismo pecado. Fíjense que cuando nosotros estamos leyendo acerca de los panes sin levadura y lo de quitar la levadura de nuestras vidas, no solamente se refiere a los niños. La Torá dice, quitad la levadura de vuestras casas, quitad toda levadura. Eso implica tanto para adultos como para los niños. No digamos nosotros, los niños no pueden, yo sí puedo, porque eso es una falsedad. Nosotros tenemos que entender que la fiesta de panes sin levadura solo se hace una vez al año y se hace el día 14 de Nisan, desde el día siguiente, desde el 15 de Nisan hasta el día 21. Todo eso del 14 al 21 de Nisan más o menos es la primavera. Y aquí en Inglaterra, y creo que en Estados Unidos, existe algo que se llama Spring Cleaning, la limpieza primaveral. Pero vamos a hablar de la limpieza primaveral o del Spring Cleaning. Vamos a hablar de eso después de escuchar un hermoso Halel para poder exaltar a nuestro Adonai, a nuestro Elohim.
יעטו ויעטו וכל יצור יעטו יצעטו ויום הכל השם נשומו ביבוי השם על גייסו מלך מלך יהידה כל יעטו ויעטו וכל יצור יעטו יצעטו ויום הכל השם נשומו ביבוי השם על גייסו מלך 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 השם על גייסו מלך 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 כל השם נשומו ביבוי השם ולגייס לו מלך מלך יהידה כל יעטו ויעטו וכל יצור יעטו יצעטו וירמה כל השם נשומו ביבוי השם ולגייס לו מלך que vivimos en Gran Bretaña o en Estados Unidos o en Canadá, Australia, es decir, aquellos países donde hay una cultura anglosajona, saben lo que es un spring cleaning o una limpieza de primavera. Eso es algo que se da entre las familias y empiezan a recoger todo el desorden, toda la basura, esos papeles acumulados, esos artefactos que están allí pensando que algún día van a funcionar, todas esas cosas que están allí acumulándose en el ático, en el garaje, en el sótano, pues todo eso se saca para afuera y se limpia a profundidad y todo lo que ya no sirve pues se echa para afuera y todo aquello que sí sirve pero que no nos sirve a nosotros lo regalamos. Entonces, a lo largo del año se acumula pues basura y desorden. No es que nosotros hayamos planificado tener todo ese desorden en nuestras casas, sino que al llegar esta época del año es cuando nos damos cuenta que tenemos todo ese desorden en nuestras casas. Bueno, pues queridos Ajim, queridas Ajayot, lo mismo ocurre con la influencia mundana. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, siempre habrá pensamientos e inmoralidades que pueden penetrar nuestros hogares, bien influenciando a nuestros hijos, bien a través de nuestros hijos, cosas que hay en nuestras casas, cosas relacionadas con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestras amistades, nuestro trabajo. Todo esto puede traer influencias mundanas, pecaminosas, que pueden llegar a influirnos a nosotros. Entre los hermanos Yehudim, entre los judíos, ellos cuando se preparan para la Pascua, toda la familia se pasa una semana entera antes del Pesaj limpiando toda la casa, buscando al más mínimo migaja, la miga más pequeña de levadura que pudieran encontrar, porque Yahweh ordenó que durante 7 días no debía encontrarse levadura en las casas. Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 19. En otras palabras, no solamente estaban deshaciéndose de la levadura
que estaba allí casualmente en el suelo, sino que tenían que mirar en cada esquina, en cada rincón, en cada punto muerto de la casa, en los escaparates, dentro de los armarios, en todas partes. Tenían que mirar en todos los rincones escondidos y allí tenían que encontrar la levadura y la tenían que retirar. Y para mostrar dónde estaba la autoridad, sigue hasta el día de hoy en las familias judías el padre de la casa o el varón con autoridad en la casa entra y hace justo en el día anterior al Pesaj, hace una investigación, se pasea por toda la casa mirando todos los rincones para ver si ha quedado alguna pequeña muestra de levadura, porque él, como padre de la casa, es responsable de que se haya quitado la levadura. Así también, en el plano espiritual, nosotros los padres somos responsables que en la vida de nuestras familias no quede la más mínima miga de levadura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cada año tendremos que repasar nuestras casas, repasar nuestras vidas, ver si realmente esa revista está agradando a Yahweh, o si hay libros que tal vez están entorpeciendo mi relación con el Eterno, o si hay programas de televisión que están rompiendo la emuná, la fe de mi familia. Los problemas a menudo vienen en nuestros hogares cuando creemos que un poquito de basurita no va a hacer daño a nadie. Hay la historia de una adolescente judía que se acercó a su madre cuando esta última estaba preparando una ensalada y entonces le pidió permiso para ir a un centro de diversiones que en realidad tenía una mala reputación. Su madre le dijo que no. Y en esos momentos la hija saltó y dijo, pero todas las chicas están yendo. La madre entonces guardó silencio por unos instantes y empezó a meter la mano dentro de donde estaba toda la basura que ella había sacado de las malas lechugas y de las sobras, de las verduras, y todas estas basuras que había en la bolsa empezó a meterlas dentro de la ensalada. Y entonces la hija pues se sorprendió y le dijo, mamá, ¿pero qué es lo que estás haciendo? Y la madre le respondió, hombre, yo pensaba que si a ti no te importa meter basura en tu corazón y en tu mente al ir a ese centro de diversiones, tampoco te importará que haya un poco de basura en tu ensalada. Entonces, Ahim, Ahayot, lo que tenemos que aprender es que nosotros somos los que tenemos que poner límites en nuestras familias. Primero nuestras vidas, porque tenemos nosotros que dar el ejemplo. Le tenemos que mostrar a nuestros hijos, a nuestras hijas lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ellos no pueden ver cosas que se les prohíba a ellos, mientras que nosotros los adultos lo hacemos. Es como las películas esas para mayores de 18 años. Están todos los niños deseando cumplir los 18 años solo para poder ver esa película. Eso es algo que, nosotros no debemos permitir que esa basura entre en nuestras mentes, y también debemos impedirlo en las mentes de nuestros hijos. O sea que vamos a estudiar dos cosas que hemos cubierto. Primero, el primer concepto falso que hay es que tú, Ajotí, como adulta, debes de tener una moralidad diferente a tus hijos. Esto no es verdad. Tú debes de tener el mismo nivel de moralidad que tus niños. La segunda falsa creencia es de que un poco de pecado no hará ningún tipo de diferencia o no va a tener ningún tipo de influencia. Y nosotros sabemos por las mismas escrituras que un poco de levadura sí leuda toda la masa. Ahora, ¿cuáles son estos falsos conceptos? Creemos que simplemente quitando las influencias pecaminosas del hogar ya va a estar la familia protegida. Pues esto no es verdad.
esto no es suficiente. Esto parte del concepto de que la libertad viene de quitar el pecado de nuestras vidas. En realidad, debemos entender que las Escrituras nos enseñan que la auténtica libertad viene de Yahweh. Y si nosotros somos capaces de retirar el pecado de nuestras vidas, es porque Él, Yahweh, ha mostrado su rajem, su misericordia hacia nosotros. En la fiesta de los panes sin levadura nos enfocamos en la remoción, en el quitar los símbolos de pecaminosidad de nuestros hogares. Y ese es un festival que dura una semana, pero que empieza con la celebración de la libertad de la esclavitud, que es la Santa Cena Pascual. En otras palabras, no fue la limpieza de la casa lo que les dio libertad. Lo que les dio libertad fue la acción de Yahweh. Por eso, la fiesta de los panes sin levadura empieza con la Santa Cena Pascual, recordando, haciendo memoria de quién nos ha dado la libertad. Por eso, cuando Yeshua dice, cuando partió el pan, el vino y el pan, y dijo, haced esto en memoria de mí, y estaban celebrando en esos momentos la Pascua, entonces lo que nosotros tenemos que recordar es que Él es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio pascual. A través de su muerte y del derramamiento de su sangre, nosotros ya somos libres. Nosotros ya no tenemos pecado, pero para esto nos tenemos que arrepentir. Tenemos que tomar el camino de Teshuvah, del cambio en nuestras vidas, del cambio del camino. No es suficiente con quitar los pecados. O sea, Yeshua nos quita el pecado. Yeshua remueve el pecado de nosotros. Ya no somos culpables de ese pecado. Pero ahora nosotros tenemos que obedecer los mandamientos para continuar sin pecado. Porque el pecado no es otra cosa que la transgresión de la Torá. El simbolismo de quitar las levaduras, de quitar todo lo viejo, de todo lo antiguo, es una forma de nosotros, los humanos que somos libres, los hijos de Yahweh, los hijos de Elohim, que a través de Yeshua, estos efraimitas, nos hacemos libres. Eso es el simbolismo que representa quitar toda fuente de pecado de nuestras vidas. ¿Cuáles son las fuentes del pecado? No solamente es la mundanería, es el no tener la Torá. Nosotros debemos obedecer la Torá no porque esto nos dé la libertad, sino porque reconocemos que ya somos libres. Por eso, los 7 días de panes sin levadura es posterior al Pesaj, a la Pascua. El Pesaj da la libertad y los 7 días de panes sin levadura es la acción del pueblo de Yahweh, del pueblo de Israel, de mantenerse libre del pecado, libre de la levadura. En el cristianismo muchas veces se piensa que con hacer una oración en el púlpito, porque un pastor que ha dado un bonito sermón nos llama a la parte adelante y nos hace repetir una oración de recibir a Yeshua como Salvador, que eso ya es suficiente, ya somos libres, ya no hay más nada que hacer. Y sin embargo, nuestra experiencia nos ha demostrado que son centenares y no miles de personas que han accedido a ese púlpito, han supuestamente recibido a Yeshua como su Salvador, pero no han vuelto a la congregación. ¿Por qué? Porque las influencias pecaminosas han seguido en sus vidas. Esas personas no han sido ministradas, ni se les ha enseñado a guardar los mandamientos, ni se les ha enseñado a guardar
la Torá, porque dentro del cristianismo se piensa que la Torá ya no es válida, que ha quedado abolida, que solamente es dado para los judíos, que los que creen en Yeshua ya no necesitan seguir la Torá. Pero seguir la Torá no es otra cosa que eliminar todas las fuentes de pecado que hay. Es lo que nos plasma la libertad. Yeshua con su muerte nos limpió del pecado. Si nosotros realmente nos arrepentimos, ¿no? Y no seguimos pecado, porque ¿qué? ¿Vamos a seguir pecando? ¿No? De ninguna manera. Porque dice Pablo que nosotros ahora hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en pecado? Dice, ¿no sabéis vosotros que los que fuisteis inmersos en Yeshua HaMashiach, también fuisteis inmersos en su muerte? Por lo tanto, si fuisteis enterrados con él a través de la inmersión a la muerte, para que así sea, y luego Yeshua se levantó de los muertos para la gloria del Abba, entonces todos nosotros tenemos que vivir una nueva vida. Realmente tenemos que ser nuevas criaturas. Cuando se dice que el viejo hombre quedó atrás, ese viejo hombre que no guardaba Torah, ese viejo hombre que estaba en medio de la mundanería, en medio del pecado, ese viejo hombre no podemos ser nosotros ya. Tiene que haber algo nuevo. Nosotros tenemos que haber sido clavados al madero junto con Yeshua para que todo el pecado sea eliminado. Y a partir de allí, que ya no somos esclavos al pecado, entonces tenemos que hacer de nuestra parte. Tenemos que dar de nuestra parte para obedecer la Torá, obedecer los mandamientos, hacerle ver a Yeshua que nosotros por amor obedecemos todo lo que Él nos manda. Por eso en el libro de Yohanan de Juan, en el capítulo 14 y en el capítulo 15, se repiten en muchísimas ocasiones las siguientes ideas: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente estáis aceptando el sacrificio que yo he hecho con mi muerte, entonces vosotros tenéis que demostrarlo guardando mis mandamientos. Tenéis, dice la palabra, tenéis que mostrar frutos dignos de arrepentimiento, dignos de teshuvá. En otras palabras, vuestras acciones, vuestra vida, todo lo que hacéis tiene que mostrar claramente que hay teshuvá, ha habido teshuvá en tu vida, que ya no vas a seguir pecando, que no vas a seguir transgrediendo, que las fornicaciones quedaron atrás, que el estar mintiendo, las mentiras quedaron atrás, que los robos quedaron atrás. Yo no robo, Roé. Sí, pero no pagas impuestos. Y si no estás pagando impuestos, estás robando. Todas esas cosas tienen que quedar atrás. Si tú has estado haciendo cosas contra tu prójimo, por eso Yeshua una y otra vez nos dice, si tú vas a traer tu sacrificio al altar, vas a traer tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu prójimo tiene algo contra ti, deja tu sacrificio al pie del altar y ve y reconcíliate primero con tu prójimo, antes de que éste avise al alguacil y te metan preso. De igual manera, nosotros antes de participar en esta santa cena pascual de Yahweh, donde Yahweh mismo tomó forma humana, llamándose Yeshua, Yahweh salva, y donde Él mismo, después de enseñar el ministerio, se entregó su vida, murió para que nosotros pudiéramos tener libertad, entregó su vida para que todo nos fuera bien. Entonces nosotros no podemos seguir en pecado, tenemos que morir a las actividades pecaminosas de nuestra vida pasada. Nosotros tenemos que limpiar nuestra casa, limpiar nuestro templo, limpiar el lugar donde nosotros vivimos. Nosotros hemos sido libres
porque hemos aceptado a Yeshua en nuestras vidas de la siguiente manera. Primero, reconociendo nuestra emuná, nuestra fe en Yeshua como nuestro Salvador y como nuestro Señor, habiéndonos arrepentido de todos nuestros pecados, confesando que Él es nuestro amo, Yeshua es nuestro amo. Tenemos nosotros que obedecer sus mandamientos. Hacemos una inmersión por arrepentimiento de pecados, una inmersión por morir a todo lo pasado, a las maldiciones, a las enfermedades, al viejo hombre, una inmersión confesando que Yeshua es nuestro Adón y que nosotros ya formamos parte de Israel a partir de esos momentos. Así, nuestra limpieza primaveral será efectiva y beneficiosa. Ahim, Ahayot, limpiemos nuestras casas, quitemos la levadura, quitemos toda la basura que estorba, pero también limpiemos nuestras vidas, quitando todas esas cosas que nos van a llevar nuevamente al pecado. Llámese un amigo, llámese un local al que asistimos, llámese un vicio que tenemos en nuestro cuerpo, como el fumar, como el beber en exceso. Cualquiera de estas cosas tenemos que eliminarlos. Shabbat Tov, amados Ahim, amadas Ahayot, que tengan una semana de mucha bendición y nos estaremos viendo el próximo lunes a esta misma hora.
bebek